como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte. Hoy vamos a hablar de Zaqueo. Eso se encuentra en el libro de Lucas 19, del 1 al 10. No vamos a leer la historia porque usted ya la conoce. Desde niño le hemos hablado de Zaqueo. El nombre de Zaqueo quiere decir puro, pero al igual que otros nombres, no siempre revela el carácter de la persona, porque Zaqueo de puro no tenía nada. Zaqueo era un hombre detestado por el pueblo de Jericó, por su oficio de cobrador de impuestos. Ese oficio le hacía insensible a las necesidades humanas. El oficio de cobrador de impuestos le hacía insensible al sufrimiento, a la miseria y al hambre. Por encima de todo, lo que él hacía era acaudalarse, beneficiarse él, y no le importaba lo que pasaba con las otras personas. Como jefe de publicanos, porque tras de eso no solo era cobrador, era jefe. Como jefe de publicanos estableció un convenio para que todos los demás publicanos oprimieran al pueblo, y apoyándose así unos a otros, cometían estas prácticas fraudulentas. En realidad, toda esta extorsión se hizo una costumbre general en el pueblo. Había enriquecimiento ilícito y deshonesto. Sin embargo, este rico empleado de aduana no estaba tan endurecido como para no sentir la influencia divina en su corazón. Él había escuchado hablar de Jesús. La fama de Jesús era evidente por todos lados. Había escuchado que la persona de Jesús tenía un carácter amable, que Jesús era bondadoso, era cortés. Y Zaqueo quería vivir de una forma diferente. Conocía las Escrituras y estaba convencido de que él llevaba una vida injusta. Quería ver a Jesús, y como siempre, cuando ocurre un encuentro de una persona injusta con el Todopoderoso, algo sucede. Qué bueno sería que nosotros reconociéramos nuestras limitaciones y sintiéramos el deseo de ver a Jesús también. Algunos estamos endurecidos de corazón, conocemos la palabra de Dios, vamos a la iglesia adventista, guardamos sus mandamientos, pero seguimos aferrados a algunos pecados, seguimos aferrados a cosas que no queremos renunciar, guardamos en el corazón pasiones o deseos que arrastran nuestra vida. Algunos quizás no practican el pecado, pero son presos de su carácter. No han dejado que Dios transforme su ser, y seguimos llenos de chichas, de amarguras y de otras cosas que apagan nuestra alma. Dice Lucas 19:4. Lucas 19:4. Subió a un árbol de sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Zaqueo tenía deseos de ver a Jesús y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para verlo, incluso subir a un árbol. Un hombre rico, una autoridad que, aunque no era bien vista, sí era respetado. Era un hombre de baja estatura, sí, era pequeño, pero el poder y el dinero que tenía hacía que lo respetaran. Entonces se subió a un árbol. Podría provocar que la gente se riera de él, que le hicieran ridículo, pero a eso él no le importaba. Lo que la gente dijera no le importaba. Él solo quería ver a Jesús. Es interesante notar el sincero deseo que tiene una persona por ver a Cristo, y va a cambiar el comportamiento de esa persona. Con solo querer ver al Señor, cambia nuestro comportamiento, porque vamos a hacer lo posible por buscarlo y por tenerlo.
El ver cómo el verdadero cristiano es bendecido en la adversidad hace que el que lo ve quiera lo mismo. El que podamos soportar la prueba, el que podamos mantenernos firmes en medio de los problemas, hace que el que nos ve quiera lo mismo. ¿Por qué? Porque nos mantenemos alegres, nos mantenemos gozosos aún en medio de la dificultad. Y la gente lo ve. Aunque usted no le parezca, la gente ve cómo usted vive y lo que usted hace. Y quizás no tengamos el dinero para poder vivir quieta y reposadamente, pero nunca nos falla el Señor. Siempre está ahí. El árbol de sicomoro, donde Zaqueo se subió, es un tipo de árbol cuyas hojas se parecen a las del manzano y los frutos son como del higo. Es un árbol que crece grande, pero las ramas son bajas. Entonces tiene ramas, es bastante tupido. Por eso era costumbre que lo sembraran a las orillas, porque daba buena sombra. En aquella calle, debajo de aquel árbol, exactamente allí, Cristo iba a pasar. Y probablemente alguien haya dicho, miren, allá está Zaqueo trepado. ¿Cómo un enano se va a trepar en un árbol? Y comenzaban a hacerle burlas. Lo criticaban. ¿Qué haría usted si un día ve al pastor trepado en un árbol jugando a Tarzán? O al primer anciano, o a alguno de los líderes de la iglesia trepado en un árbol. ¿Qué vamos a pensar? ¿Qué está haciendo allí? Ya se le fue la mente, se volvió loco. ¿Qué va a estar haciendo trepado en un árbol? Piense un poco en las observaciones que se levantaron al ver a Zaqueo trepado en un árbol. Porque es que estamos propensos a hacer críticas, a señalar, estamos propensos a decir y hablar del prójimo, pero no de ver cuál fue la circunstancia que hizo que se trepara a ese árbol. ¿Por qué estaba allí? Entonces no nos importa el por qué haya tomado esa decisión. Lo que hacemos es criticarlo, señalarlo y reírnos de él. Cristo no lo ve así. Y es que muchas veces hasta nos gozamos del mal ajeno. Pero Cristo no lo ve así. Él vio a aquel hombre en aquel árbol. Pero mucho más que un extraño, Cristo vio la necesidad que tenía ese hombre. Y entonces rápidamente le dijo, bájate de allí, que hoy conviene que pose en tu casa. Cristo ve el interior, examina nuestro corazón, examina nuestros pensamientos, y él sintió que allí había un pecador, que sí era pecador, pero también tenía la necesidad de cambiar, quería ser diferente, quería ser santo. Qué bueno sería que nosotros también sintiéramos esa necesidad. Necesidad de buscar las almas que se pierden, de gente que está presa de los vicios, gente que está presa del pecado y que el diablo los tiene engañados. Qué bueno sería que nos interesáramos por enseñarle a esa gente que hay una respuesta, y esa respuesta es Jesús, que hay una esperanza para salir de todo mal, de todo pecado y de todo vicio, y esa respuesta y esa esperanza es Jesús. Qué bueno sería que nosotros pudiéramos alcanzar esos necesitados y tener ese deseo, porque no es solo querer nosotros ser santos, sino compartir eso con otros y traer a otros al conocimiento de su palabra. Cuando Cristo vio a Zaqueo y su necesidad, le pidió que se bajara rápidamente de allí, pues el deseo de Jesús era ponerse al lado de esa persona, era satisfacer el deseo de su corazón, era saciar su hambre. Zaqueo descendió deprisa y Jesús fue a la casa de ese pecador. Zaqueo solo quería ver a Jesús, nada más. Sin embargo, sucedió algo impresionante. No solo encontró a Jesús, sino que Jesús iba para su casa. En el encuentro de un ser humano con el Señor, las bendiciones que se alcanzan a veces son más de lo que esperamos. Quizás
Nos falta la persona de Cristo para que nosotros seamos personas diferentes, porque solo Cristo hace la diferencia en nosotros. Solo Cristo puede transformar, solo Cristo puede formar, solo Cristo puede sanar, solo Cristo puede enseñar. Y si queremos ser diferentes, tenemos que tenerlo en nuestro corazón. Algunos cristianos caminan con un vacío en su corazón. A veces hay desánimo que invade nuestro ser y dejamos que las preocupaciones abatan nuestra alma. Hay cristianos deprimidos en soledad, escondidos en los cuartos, cristianos llorando y no saben por qué lloran por las noches. Cuando nos sentimos sin fuerzas, cuando nos sentimos estresados, es porque algo falta. Y lo que falta es a Cristo en nuestro corazón. Cada vez que usted se sienta desanimado y sin fuerzas, deje que el Señor nazca de nuevo, que el Señor renueve sus fuerzas, deje que Él le permita terminar esta carrera. Cuando Cristo toca el corazón de una persona, esa persona no puede ser igual. Su vida cambia. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, no hay campo para el pesimismo. Cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, no hay campo para el desánimo, no hay campo para la tristeza, no hay campo para la depresión, porque en Cristo todo es alegría, en Cristo todo es gozo, en Cristo no hay enfermedad, hay sanidad, en Cristo no hay problema, hay solución. Y no es que no vayamos a pasar dificultades, claro que sí, pero tenemos la confianza de una esperanza, de una mejor manera de vivir, y si no aquí, allá cuando estemos con Él. Ese es el beneficio que tenemos los hijos de Dios, que hay una esperanza de que vamos a estar sin enfermedad, sin dolor, sin llanto, sin lloro y sin crujir de dientes. La esperanza en medio de la dificultad se llama Jesús. Cuando Jesús entra en la casa de Zaqueo, ¿qué hizo la gente? Murmurar, porque no era posible que el hombre santo, hijo de Dios, estuviera en la casa de un pecador, que fuera donde ese estafador, donde esa persona que oprimía y que obligaba a la gente a padecer hambre por tanto impuesto y por tanta cosa. Pero a Cristo no le importó, porque Cristo lo que quería era estar en el hogar de Zaqueo, estar en la vida de Zaqueo, estar en el corazón de Zaqueo, aunque fuera el mayor de los pecadores. Zaqueo, bájate deprisa, porque hoy conviene que estés en tu casa. Ese deseo de querer ir a la casa de Zaqueo hizo que este hombre fuera tocado por el Espíritu Santo. Jesús no lo acusó, Jesús no lo criticó, Jesús no le hizo observaciones de cuán deshonesto era él. Solo por el hecho de estar delante de Jesús, Zaqueo fue impresionado con respecto a la necesidad de ser fiel a Dios y a sus semejantes. La presencia y la santidad de Jesús hizo que este hombre cambiara completamente. En el versículo 8 dice: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo devolveré cuatruplicado. No había defraudado a alguno, había defraudado a muchos, por no decir a todos. Pero cuando Jesús entra en la vida de una persona, ahuyenta el egoísmo. Cuando Jesús entra en la vida de una persona, ahuyenta el orgullo, ahuyenta la exaltación propia, ahuyenta la búsqueda de riquezas, ahuyenta el deseo de poder. Cuando Jesús entra en la vida de una persona, hay arrepentimiento, hay confesión, hay abandono del pecado, hay cambio de carácter, hay cambio de vocabulario y hay cambio de hechos. ¿Por qué Zaqueo actuó de esa manera? ¿Por qué Zaqueo cambió de repente? Era porque Jesús estaba en su casa. Jesús había entrado en su vida. Jesús había entrado en su corazón. Y quizás si nosotros no hacemos lo que Dios quiere, si no nos hemos apartado de lo indebido y de hacerlo mal, es porque Cristo todavía no está verdaderamente en nuestras vidas.
Quizás lo que nos falta para ser una persona diferente es a la persona de Cristo en nuestro corazón. Cuando Cristo entra en la vida de una persona, hay fidelidad. Señor, la mitad de lo que tengo lo voy a dar a los pobres. Él había robado a los pobres, pero ahora Cristo en su corazón le hizo sentir la necesidad de ser fiel. Cristo en nuestro corazón proporciona una vida de fidelidad. Dice Malaquías 3:10, Dios espera de mí y de ustedes traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Cuando Jesús entra en la vida de Zaqueo, hay gratitud y hay libertad. Dice, se lo devolveré cuadruplicado, 4 veces más de lo que les he quitado le voy a devolver. Jesús no le estaba pidiendo que devolviera nada, tampoco le estableció una condición para darle salvación. No fue que le dijo, si usted quiere ser salvo, devuelva lo que se robó. No es eso lo que le está pidiendo, porque no es un requisito para salvación. Es el resultado de una vida transformada. Es el resultado de una persona que dejó de ser egoísta a ser una persona agradecida y libre de su atadura y de su pecado. Nuestras ofrendas son prueba de la gratitud a Dios. Como Dios nos ama de manera extraordinaria e inigualable, así debiera ser nuestro agradecimiento que manifestamos a través de nuestras ofrendas. Lo devolveré cuadruplicado. ¿Por qué Zaqueo dice, lo voy a devolver cuadruplicado? Porque sentía el amor de Cristo y estaba siendo más que generoso para agradecer ese amor. Dice 2 de Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, nuestras ofrendas son un acto de gratitud a Dios por lo que Él hace en nuestra vida. Dice la hermana White en El deseado de todas las gentes, santidad al Señor en el diario y el libro mayor, en escrituras, en recibos y en letras de cambio. Los que profesan seguir a Cristo y comercian de un modo injusto, dan un testimonio falso del carácter de Dios, que es justo y misericordioso. Toda alma convertida querrá, como Zaqueo, señalar la entrada de Cristo en su corazón mediante el abandono de las prácticas injustas que caracterizan su vida. En el momento en que reconocemos a Cristo como todo, nos damos cuenta que lo que poseemos no es nada. Y si ponemos ese nada en las manos de Dios, Él, que es grande y misericordioso, lo va a convertir en un todo. ¿Entendemos? Lo que para nosotros se vuelve nada, en las manos de Dios será todo. ¿Por qué? Porque todo el que busca a Cristo y lo contempla, lo encuentra. Y no sale de ese encuentro sin recibir el poder para cambiar lo que está afectando, poder bendecir y agradar a Dios. No sale de ese encuentro con Cristo sin tener una vida diferente y distinta. Que va a tener problemas, lo va a tener. Que vamos a pasar necesidades, las vamos a pasar. Pero con gozo, soportando la prueba, porque con Cristo todo lo podemos. Si queremos caminar de la mano de Dios, tenemos que dejarlo entrar en nuestro hogar, en nuestra vida y en nuestro corazón. Dice el versículo 9 de Lucas 10 que hoy ha venido la salvación a esta casa. Jesús le dice, ha venido. No le dijo hay en presente, le dijo ha venido en pasado. ¿Por qué? Porque lo que Zaqueo dijo e hizo fue un medio por su salvación. No fue por devolver las cosas que se había robado. No, fue porque estaba agradecido. Entonces es una manifestación de gratitud por ser salvo. No tenemos que hacer cosas para alcanzar la gracia. Tenemos que hacer cosas porque ya hemos sido agraciados. No hago cosas para ser salvo. Hago cosas porque ya soy salvo.
Cuando Cristo es recibido como nuestro Salvador personal, la salvación viene al alma. Zaqueo no recibió a Jesús como un forastero en su casa, sino lo recibió como aquel que mora en el templo del alma y del corazón. Cuando Cristo habita en nosotros, hay arrepentimiento. Cuando a Cristo habita en nosotros, hay conversión, hay abandono de pecado, hay fidelidad, hay libertad y sobre todo deseo de cumplir la voluntad de Dios. Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes son los perdidos? Nosotros somos los perdidos, pero hay salvación que Cristo nos ofrece y comienza cuando usted y yo permitimos que Cristo entre en nuestro corazón y Él comienza a operar y a transformar lo que necesitamos en todos los aspectos de la vida. Cristo hizo de Zaqueo un hombre nuevo. Y hoy quiere Dios hacer lo mismo con usted y conmigo. Cristo lo que quiere es que usted deje de calentar bancas y comience a calentar corazones. Cristo lo que quiere es que usted deje de estar sentado y comience a involucrarse en la obra de Dios, en todos esos proyectos que desarrollan una iglesia que crece, una iglesia próspera. Porque ¿cómo se sabe que es la iglesia de Cristo? Cuando camina y no se detiene. Si usted y yo somos parte de ese pueblo, si usted y yo somos parte de esa gente que quiere hacer la voluntad de Dios, es momento de dejar de ser pasivos y comenzar a activarnos en el poder y el fuego del Espíritu Santo. Necesitamos una iglesia reformada, necesitamos una iglesia llena del poder de Dios y del Espíritu Santo. Pero ¿cómo comienza? Únicamente cuando usted y yo disponemos nuestro corazón. No debemos dejar que el enemigo nos mantenga obnubilados, ciegos y pasivos. Porque tenemos el poder de Dios en nosotros y es ese fuego y ese Espíritu Santo el que va a hacer que las cosas sucedan. Hay gente necesitada, hay gente presa del enemigo y nosotros tenemos la voz y la libertad para esa gente. Si bien es cierto, el diablo quiere confundir, si bien es cierto, el enemigo quiere atacar, si bien es cierto, el enemigo quiere que la palabra de Dios no crezca, porque ese es su trabajo. Acabar con lo que Dios tiene preparado desde el principio. Cuando formó a Adán y Eva, su propósito fue: esto no le tiene que funcionar a Dios. Yo tengo que hacer algo porque el hombre y la mujer están felices y yo necesito que estén en discordia. Yo necesito que nada salga bien. Yo necesito que esto se acabe rápido. Incluso cuando el enemigo pone a Jesús en la cruz, Él dice: ya lo logré, acabé con el Hijo de Dios, sin darse cuenta que lo que estaba sucediendo era la libertad para el ser humano, sin darse cuenta que lo que estaba sucediendo era la salvación para la raza humana que Él tanto quería destruir, sin darse cuenta que era el punto clave para convencer a los que todavía estaban allá en el cielo con una pequeña duda y darnos libertad y vida eterna. De la muerte a la cruz y de la cruz a la gloria. Quiero que oremos esta mañana para terminar y decirle al Señor, así como Zaqueo, yo necesito que tú entres en mi vida. Así como Zaqueo, yo necesito que tú hagas algo en mi hogar. Porque no solo te ocupo en mi corazón, te ocupo en mi casa, te ocupo en mi familia. Solo para verte y mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor.